Muy buenas tardes, chicos. Vamos a proceder a resolver las preguntas con relación a razonamiento verbal. Vamos a iniciar, veamos qué tal estuvo el examen. Nos dice, por favor, la primera pregunta. Dice, elija el par de palabras que completan la oración correctamente. Recuerde, por favor, para este tema que es completación de oraciones, lo único que usted debe hacer, por favor, es elegir aquella palabra que guarde un sentido y a la vez que guarde una concordancia. ¿Qué indica eso? Indica que los verbos deben estar en relación a los sustantivos y obviamente que se especifique una oración que sea correcta, ¿no? Me dice, mire, hablaba tanto que un erudito, hablaba menos que un erudito, su bueno desafío no tiene sentido. Hablaba tanto que un erudito, su mal desafío no tiene sentido. Hablaba mayor que no tiene sentido. Entonces la solución debe ser la A. Mire cómo relaciona las palabras. Hablaba mejor que un erudito, ¿no? Recuerde que un erudito es un sabio. Entonces hablaba mejor que un sabio. Su mayor desafío era soñar. Entonces la solución para esta pregunta era la opción A. Continuamos, por favor, con la segunda. Y en este caso, la oración número 2 nos decía lo siguiente. Dice, elija la palabra que no pertenece a la misma categoría gramatical que los demás. Recuerde, por favor, la categoría gramatical. Esto hace referencia a que usted debe elegir aquellas que hagan referencia a lo mismo, ¿no es cierto? Recuerde que categoría gramatical tiene que ver con escoger que si son mismos verbos o si son mismos sustantivos o tal vez son mismos adjetivos. Esa era la categoría gramatical en este caso. Bueno, puede observar que todos son verbos. Entonces usted tiene que ser específico, buscar el que no se relacione. Recuerde que sonreír simplemente es una expresión, ¿no es cierto? Es una expresión en su rostro. En cambio, gruñir es hablar entre dientes. Entonces, gruñir es susurrar, ¿ya? Es hablar entre dientes. Entonces, obviamente, usted va a hablar. Al decir sonreír es una expresión, no habla nada. Gritar, obviamente, usted va a hablar, va a abrir su boca. Y obviamente hablar, usted abre su boca, es hablar. Entonces, de acuerdo a eso, yo veo que todos hacen referencia a que usted abre la boca, habla de una u otra manera. Entonces, aquí el excluido sería A, ¿sí? Sonreír, porque solo es una expresión en su rostro. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, elija la palabra que no pertenece a la misma categoría de los demás. Entonces ya veo que todos son verbos, pertenecen a la misma categoría gramatical, todos son verbos, pero descubramos uno debe ser diferente. ¿Ya? Me dice en este caso lo siguiente. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, todos son verbos, ¿no? Entonces uno debe ser diferente. Recuerde que aquí engendrar, descubrir, perdón, simplemente tal vez es encontrar, ¿no es cierto? Encontrar algo nuevo, eso sería descubrir. En cambio, erigir, decíamos que es fundar, que es instituir, ¿sí? Como también sería como crear, también sería como erigir. Un ejemplo con erigir sería que yo erigí un monumento. Entonces, esta sería un ejemplo, un monumento. Sí, entonces aquí erigir obviamente está en referencia a que usted hizo, usted construyó. Entonces, tendría relación con crear. ¿Ya? Crear sería lo mismo y engendrar. Obviamente dice usted, voy a engendrar. En este caso sería lo mismo, ¿no? Que sería que usted va a crear. Entonces aquí, ¿cuál sería el excluido? Vendría a ser descubrir, ¿no? Porque descubrir es simplemente encontrar algo, ¿ya? Investigar. Entonces el resto hace referencia a crear como tal. Vamos a continuar con el siguiente. Me dice la pregunta número 4. Elija la palabra nuevamente que no pertenece a la categoría, a la misma categoría. Yo puedo observar, por favor, que todos, en cambio, son adjetivos. ¿Ya? Entonces, por categoría gramatical, no podría excluir, todos son adjetivos. Valeroso es valiente. ¿Ya? Atrevido. Atrevido tiene doble significación, ¿no es cierto? Atrevido puede ser en el sentido que es
una cualidad de una persona, ¿no? Cuando decimos no seas atrevido o también atrevido en el sentido de valiente. En cambio, mesurado significa prudente, sí, eso es mesurar. O sea que, que tenga un límite. Eso es ser mesurado, actuar con mesura, no hasta un límite. Entonces yo puedo ver aquí que el excluido sería la D, mesurado, ya que todos hacen referencia o tienen relación con la palabra valiente u osado. Vamos con la siguiente. Me dice, pregunta número 5. Dice, sustituye la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto a la oración. Me dice, el color del agua es ambiguo. Recuerda que ambiguo significa que tiene doble significado. Eso es ambiguo, que tiene doble significado. ¿Ya? Eso es ambiguo. También puede significar oscuro. ¿Ya? Esos serían los dos significados de ambiguo. Entonces yo digo aquí turbio no, porque sería más bien un sinónimo. Dependiente no tiene nada que ver. Tengo estos dos que son transparente y preciso. Transparente, en este caso, si me dijera, si ambiguo significar oscuro, el antónimo total sería claro. Pero yo veo que aquí yo tengo transparente, entonces, ¿cuál más se refiere a claro? Sería preciso, ¿no? Este sería el sinónimo total como tal, ¿ya? Este simplemente es un sinónimo parcial. ¿Listo? Entonces, por eso la solución sería la opción B, preciso. Continúo con la pregunta 6. Me dice, elige el par de palabras que se asemejan a la relación entre postergar y posponer. En este caso podría considerarse como una serie verbal, ¿ya? Recuerde que una serie verbal puede ser de sinónimos o puede ser también de antónimos, ¿ya? Entonces, recuerde que es similar a una analogía. Es similar a una analogía en este caso. Ya, bueno, es aquí analogía. Ya. En este caso, si usted, por favor, descubre que esta serie verbal es de sinónimos, obviamente usted debería escoger otra serie verbal de sinónimos y así de manera opuesta, si son antónimos, antónimos. Y verificar que tengan la misma categoría gramatical. ¿Ya? Y en este caso yo veo que categorías gramaticales están sobreentendidas, porque yo veo que son verbos. Todos son verbos, entonces obviamente usted está cumpliendo la categoría gramatical. Va a encontrar uno en el mismo tipo, que es verbos. En este caso yo digo postergar y posponer. ¿Qué relación existirá? Son de sinónimos. Se encuentra entonces una relación de sinónimos. Dice limitar, rodear, ni al caso, porque limitar sería llegar hasta un punto y rodear vendría a ser tal vez de manera circular, no tiene nada que ver. Razonar y admitir, no tiene nada que ver. Admitir, confirmar podría ser. Apretar, moderar, no tiene nada que ver. Entonces debe ser la opción A, ceñir, ajustar. Obviamente no ceñir es que está totalmente ajustado, ¿no es cierto? Está el cuerpo, está ceñido. Y ajustar vendría a ser lo mismo. Entonces esta sería la solución, la opción A. Entonces, por favor, lo único que usted debe saber para analogías o series verbales, como en este caso, es que debe encontrar el mismo tipo. Si son sinónimos, sinónimos. Si son antónimos, antónimos. Y verificar la categoría gramatical, que simplemente es ver que pertenezca al mismo verbo, pertenezca a los mismos sustantivos o pertenezca a los mismos adjetivos, ¿no? Entonces, facilísimo. Mire, vamos con las 7, es algo similar. Elige, dice, el par de palabras que se asemejan a la relación entre inventar e innovar. Entonces, yo veo que son sinónimos en verbos, entonces escoge sinónimos en verbos. Dice querer, desear. ¿Será? Yo quiero. Yo deseo. Sí, pero recuerden que querer también está en referencia al sentimiento. Entonces, por eso le voy a dejar entre un puntito, ¿no? Estrenar, inaugurar, mire, este podría ser un sinónimo total. Atraer, insinuar, no tiene nada que ver. Elevar, trepar, nada que ver, ¿no? Porque recuerde que estar elevado viene a ser que está erguido, no tiene nada que ver con trepar. Aquí, querer, desear, usted va a decir, pero yo quiero, yo deseo es lo mismo, pero porque querer tiene doble significación, porque amar, mamás de ser, desear, viene a ser un sentimiento. Yo, por ejemplo, yo te quiero, sí, no es que
de deseo, sino que es un sentimiento. Entonces, de acuerdo a eso, el sinónimo total sería la B, estrenar, inaugurar. Sí, los dos son verbos los dos son verbos y a la vez son sustantivos. Continúo con la pregunta 8. Elige la palabra que no comparte el mismo significado que los demás, entonces es igual a un excluido. Yo verifico que todos son verbos, entonces pertenecen a la misma categoría gramatical, entonces es por significado es el que tendría que excluir. ¿Ya? Entonces dice masacrar. Si yo digo me masacró, obviamente sería que terminó conmigo, ¿no es cierto? Hubo una masacre, hubo muerte, desgracias. Hubo una aniquilación, igual sería como destrucción. Exterminar, obviamente todos hacen referencia a destruir, ¿no es cierto? Mientras que remover, al fin y al cabo, no, ¿no es cierto? Yo puedo decir, me removió del cargo, removí la leche, pero no tiene nada que ver con destruir. Entonces, de acuerdo a eso, aquí el excluido sería la opción D. Continúo con la pregunta número 9. Dice, elige el par de palabras que difieren de la relación, dice aquí, entre animar y dinamizar. Muy bien, entonces aquí nos pedía encontrar la palabra que difiere, y recuerde que difiere viene a ser lo contrario, ¿no es cierto? O diferente, entonces aquí me está pidiendo en sí un antónimo, entonces. A la vez me está pidiendo un antónimo o a la vez me está pidiendo uno que simplemente no sea sinónimo. Sí. Y al decir que no sea sinónimo, no necesariamente le estoy diciendo que sea antónimo, sino que simplemente no sea sinónimo, ¿ya? Como un excluido. Entonces yo veo aquí que efectivamente animar y dinamizar venían a ser sinónimos. Son sinónimos en verbos. Entonces usted debe buscar uno que no sea sinónimo, ¿ya? Entonces dice el primero, arrugar, plegar. Plegar es lo mismo que arrugar, entonces estos son sinónimos, no sería la solución. Lijar, pulir, son sinónimos, no es la solución. A ver, dice aquí limar y picar. Bueno, limar es pulir. Limar es pulir. Y picar en sí es hacer un hueco, ¿no es cierto? Eso es picar. Como que podría ser esta. Ilustrar y sobar. Obviamente ilustrar es abrillantar, ¿ya? Y obviamente para que usted lustre su zapato brillante, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene obviamente, dice que mover sus manos, dice eso se llama sobar. Entonces, de una otra manera, la D sí serían sinónimos parciales. Entonces aquí, el que es diferente, el que no es sinónimo, sería la opción C, que es limar, picar. ¿Sí? La solución es la C. Continúo, por favor, con el siguiente. La siguiente pregunta me dice lo siguiente. Pregunta 10 me dice lo siguiente. Ya. La pregunta 10 me dice lo siguiente. Me dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. ¿Ya? Y en este caso, chicos, yo puedo ver que todos son verbos. ¿Ya? Todos son verbos. Y en este caso nos están pidiendo realizar la exclusión por el tiempo gramatical o el tipo de verbo. Y recuerden que hay 3 tipos de verbos según el tiempo, según el punto de vista del hablante, que puede ser el modo indicativo, no puedo borrar, ¿ya? Puede ser el modo indicativo, puede ser el modo subjuntivo, y el modo imperativo. Eso es lo que usted debe saber. Bueno, estoy haciéndolo con teoría y todo, ¿ya? Para que me entienda. El modo indicativo viene a ser aquel verbo que le da seguridad, que ya es seguro, que es real. Por ejemplo, yo comí, ¿ya? El tiempo subjuntivo, en cambio, es una probabilidad, algo que es probable o algo que es dudoso. Y el modo imperativo viene a ser un mandato o una orden. Esos serían, por favor, los 3 tipos de verbos que existen, de acuerdo al punto del hablante.
De acuerdo a eso podríamos resolver esta pregunta, porque el primero dice atravesáramos. Entonces yo digo, si nosotros atravesáramos, dice atravesarías. Si tú atravesarías, atravesaremos. Aquí sería nosotros atravesaremos. Entonces aquí ya está afirmando, está asegurando. Este sería un modo indicativo. El A y el B serían subjuntivos. Y atravesasen. Si ellos atravesasen, entonces vienen a ser, en este caso, probabilidades. Es por eso que yo excluyo, por favor, la solución, la C, por este tipo. Usted me puede decir, pero en relación a los verbos, este sería nosotros, tú atravesarías, nosotros atravesaríamos y ellos atravesasen. No podría ser la exclusión por pronombres porque yo veo que no habla en este caso de nosotros todos, ¿no es cierto? O todos de tú. Entonces, la próxima opción que se haría es por el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Entonces, de acuerdo a eso, la exclusión que es para mí es la opción C, ya que es el único en el que se está asegurando o es el modo indicativo, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En este caso, es la pregunta número 12. Me dice lo siguiente. Dice, elija la palabra que más se asemeja al significado de menguado. Y en este caso, menguado significa que está disminuido, también significa que está un poco decaído, ¿sí? También significa, por favor, que es una persona miserable, ¿ya? Obviamente coincidiría con el significado de disminuido, no se está menguado en el sentido que ha disminuido tanto su forma de comportamiento, tanto su forma de ser, ¿ya? Eso significa menguado. Alguien que está disminuido tanto en su carácter, por ejemplo, está menguado. Es miserable, sería un menguado, porque obviamente está bajando tal vez su forma de ser, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el que más se aleja, me dice. Verán que aquí no me está pidiendo un antónimo, sino me está pidiendo simplemente uno que no sea, o sea, uno que se aleje, que no sea. Entonces, obviamente, parco. Aquí parco significa que es alguien un poco callado, sí, eso significa parco. También significa que es corto, que es escaso, ¿ya? Eso también significa. O miserable, si viene a ser por el mismo significado. Ruin también. Entonces, el único que no sería ofensivo, ¿no? Porque ofensivo obviamente es el que me ofende, es el que me injuria, el que dice malas cosas de mí, ¿ya? De acuerdo a eso, chicos, yo excluiría ofensivo y haría referencia a que parco en este sentido es alguien callado, alguien que está tal vez disminuido, escaso, no tendría relación con eso. Es un sinónimo parcial de menguado, ¿no? Como me dice, el que más se aleja, al fin y al cabo, el que no tiene nada que ver con menguado, sería ofensivo, ¿no? Porque lo ofensivo obviamente no es el que está disminuido, sino mejor el que me agrede, el que me injuria. Listo. Por eso, la solución para mí sería la opción 2, la opción C. Continúo con el siguiente. Me dice, sustituye la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto. Dice, entonces vendría a ser un antónimo, ¿no es cierto? Aquí sí antónimo porque me dice opuesto. Entonces lo opuesto siempre va a ser antónimo. ¿Ya? Si dice se aleja, difiere, obviamente entonces vendría a ser el que es diferente, ¿no? En este caso entonces el antónimo de aseado. Entonces podría ser sucio, ¿no es cierto? Aseado, el antónimo sería sucio, ¿no? Entonces debo buscar algo en relación a sucio. Dice incómodo, ni al caso. Feo, no, debería ser bonito, ni al caso. Despreciada, ni al caso, porque debía decir aquí apreciado, elogiado, podría haber dicho, pero no tiene nada que ver. Entonces el que me sobra es la D, ¿no es cierto? Inmunda. Y obviamente si yo le digo es algo inmundo, sería que es algo sucio, sería que es algo tal vez un poco, está en relación a la sociedad, ¿no? Está lleno de basura. Entonces, obviamente es el que tiene mayor relación. Estaba más sencilla, entonces la solución sería la opción D. Continuamos con la siguiente. Veamos qué nos dice. Dice, por favor,
Elija la palabra que no se comparte el mismo significado que las demás. Entonces aquí sí me dice el que sea el antónimo, ¿no es cierto? El excluido, en otras palabras, ¿no? Me pide encontrar el término excluido. Entonces recuerde, para el término excluido están utilizando lo que son categorías gramaticales, ¿ya? Están utilizando categorías gramaticales y a la vez también la significación de las palabras, ¿no? Y son palabras sencillas. Entonces me dice, a ver, valiente, valeroso es lo mismo. Atrevido, atrevido en el sentido de valiente es, ¿no es cierto? Es un atrevido, ¿no? Es un osado valiente. Y prudente no tendría nada que ver. Este sería el antónimo, ¿no? Porque recuerda que el prudente viene a ser el que es mesurado o el que tal vez actúa, pero hasta un límite, ¿no es cierto? Entonces, este vendría a ser el excluido, el antónimo, el que no pertenece. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Me dice, elija la palabra que está que más se acerca al significado de ostenta. Y recuerde que ostenta viene bueno, viene de ostentar y significa que es que presume, ¿no es cierto? Es presumir. Obviamente que dice las cosas que tiene, ¿no? Eso es presumir, ¿no? Mostrar las cosas que tiene, mostrar las cosas, mostrar tal vez los lujos que posee. Eso significa ostenta. Entonces vamos a ver cuál será la opción ostenta. Dice pretende, no, porque pretende viene a ser algo que yo aspiro, entonces no tiene nada que ver. Avienta está en relación a que usted va de aventar, ¿no es cierto? Y obviamente que digo voy a aventar el fuego, obviamente sería como soplar, sería como, como echar aire, ¿no es cierto? Podría decir eso. Y exime viene de eximir y eximir significa perdonar, significa olvidar lo que hicieron. Eso es eximir. Entonces no tiene nada que ver. Aquí la solución sería la B, ¿no? Exhibe. Y obviamente exhibe es que muestra, ¿no? Es mostrar. Y este sería el que está más cerca, ¿no? Entonces, obviamente, chicos, como les digo, son palabras en las que usted tiene que hacer referencia a la vida real, porque si usted tal vez ese momento está buscando significado, se le ve el tiempo, si no ostentos, dice pretender, no, pues ostentar es que yo muestro mis lujos, exhibe es mostrar, ¿ya? Nada más. Vamos con la 16, dice, sustituye la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto a la oración. Entonces aquí me pide un antónimo específicamente. Y recuerde que el estar en discordia es estar en peleas, ¿no es cierto? Eso es una discordia, estoy en una pelea, tal vez estoy en una oposición, ¿no es cierto? Eso viene a ser una discordia. Entonces el antónimo sería que estoy en un acuerdo, que tal vez estoy en una unión, estoy en una conformidad. Eso tenemos que buscar. Usted dice alternancia, no, pues alterno, alternancia, no tiene nada que ver, es mi alterno, o sea que me va a suplantar, no tiene nada que ver. Inteligencia, no, debería haber dicho aquí torpeza o tal vez ignorancia para que usted ponga eso. Admiración ni al caso, ¿no es cierto? Porque admirar, si yo digo le admiro, el opuesto sería como que es indiferente, ese sería el antónimo. No tiene nada que ver. Entonces el que me sobra es aveniencia, ¿no? Y una aveniencia viene a ser igual, ¿no? Viene a ser como un convenio, eso es aveniencia, ¿no? Como tiene relación, yo bueno le hice sentido con aveniencia, como que le doy mi veña, ¿no? Entonces al dar mi veña, obviamente le estoy dando el permiso, obviamente estoy en un convenio, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces este sería el opuesto en este caso, la opción D. Continuamos con el siguiente. La 17 me dice, elige el par de palabras que completan la oración correctamente. Creo que estas oraciones están sencillas porque usted tiene que ver aquel que le dé un sentido más lógico, ¿no es cierto? Dice, vivió porque un bribón, creando un bribón, su vivió no tiene sentido. Vivió porque un bribón, su vida consistió en timar, no tiene sentido. Entonces dice, vivió como un bribón, su vivida ni al caso, sino su vida consistió en timar. Es el que mayor lógica tiene y es el que hasta se escucha mejor. Continúa con la 18. Dice, sustituye la palabra en mayúscula para dar un sentido opuesto. Entonces aquí me pide un antónimo de la oración. Dice, y ellos lo abandonaron en el parque. Entonces aquí yo digo, a ver, abandonar, el antónimo, sí, serían parar. De una otra manera, el antónimo parcial sería abrigaron, celebraron, no tienen nada que ver, y protegieron, que también es un antónimo. Entonces yo veo que los tres son antónimos, pero usted aquí debe elegir el antónimo total.
Ya, entonces abrigaron no tiene nada que ver. A ver, abandonar simplemente es dejarlo. Eso es abandonar, dejarlo. Entonces aquí proteger no tiene, tiene algo que ver con abandonar, pero no es el más total. Sí, no es el más total. Sería aquí simplemente el antónimo amparar. Sí, para mí es amparar, ya que simplemente amparar es en este caso en cuidarlo, es tal vez de una u otra manera no dejarlo solo, que ese es el significado de abandonar, o sea, dejarlo solo o dejar. El antónimo sería amparar el total, ¿no? Proteger, no, porque si yo le digo le protejo, tiene una intensidad mayor. Usted tiene que buscar el que más se relacione, y en este caso es la A. Vamos con el 19. Elija la palabra que más se aleja del significado de usurero. Entonces aquí como me dice el que más se aleja, me pide encontrar el que no se refiera a usurero. Y en este caso la persona usurera es una persona tacaña. Ese es un usurero, una persona tacaña, una persona miserable, ¿ya? Un avar. Entonces usted dice, a ver, ambicioso, de una otra manera sí es, un ambicioso tacaño. Un miserable sí puede ser, porque obviamente las personas miserables son las que tienen vicios muy, muy bajos, ¿no? Listo. Un mezquino es un ambicioso, un avaro, un tacaño, sí lo es. Entonces, el que no tiene nada que ver, el que más se aleja, vendría a ser desastroso, ¿no es cierto? Porque desastroso es un desastre, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con una cualidad de una persona, ¿no? Que es mezquino, que es miserable. Continúo con la 20. Dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. En este caso me dice campearías, campesinas, campestres y campeonatos. A ver, entonces yo veo que estas palabras están en relación a la palabra campear. Incampear significa sobresalir, ¿ya? Cuando dices, no, tienes que campear, o sea, tienes que sobresalir en relación al resto. Campear también significa salir al campo. Esos dos significados tienen campear. Entonces yo digo, campearías es un verbo que está en relación a campear. Campesinas viene de campo, obviamente. Campestre viene de campo, tiene que ver. Pero en cambio el campeonato viene a ser, no tiene nada que ver, ¿no? No significa ni sobresalir, ni salir del campo, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces aquí el excluido para mí es campeonato, ¿no? Ya que el resto tiene relación al verbo campear, que es sobresalir o salir al campo. ¿Ya? Listo. Continúo con la siguiente. Pregunta 21. ¿Cuál de las siguientes palabras están escritas sin faltas de ortografía? Entonces aquí era más sencillo, ¿no? Yo digo precisión, no es con S, colusión con S, asunción y abreación. Entonces aquí el excluido sería la C, ¿no es cierto? Por simple vista, palabras que tal vez ya la hemos leído anteriormente. Aquí la solución sería la C. Continúo con la 22. Dice, encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto resaltado en mayúsculas. Y aquí me dice, promovió la comparación. Entonces, comparación, obviamente, si yo digo te voy a comparar, es porque tiene diferentes cualidades, ¿no es cierto? Eso es comparar. Entonces, veamos cuál tiene relación. Dice conceptualización, no, porque un concepto viene a ser como un conjunto de varias palabras. No vamos a conceptualizar, como ampliar sería, no tiene nada que ver. Admisión ni al caso, no te admito, o sea que vas a ingresar, no tiene nada que ver. Medición ni al caso. Entonces, vendría a ser la contrastación, o sea, un contraste. Y obviamente un contraste es una diferencia, ¿ya? Obviamente tendría relación, se asemeja más en este caso a comparación, ¿no? Porque yo digo voy a compararte, obviamente yo voy a ver las diferencias, por eso tendría relación con contraste, el único. Continúo con el 23. Elige el par de palabras que se asemejan a la relación entre ocultar y esconder. Tienen que ver, ¿no? Aquí me dice se asemeja. En este caso, debo buscar qué relación existe y de acuerdo a eso encontrar la misma relación. Y aquí dice ocultar, esconder. Yo veo que son sinónimos, entonces debo buscar uno que sea sinónimo, ¿no? Dice desconocer, desatender. No tiene nada que ver, ¿no? Porque desatender es dejarlo de lado. Y desconocer es que no sé quién es, no tiene nada que ver, no son sinónimos. Dice abandonar, dejar, podría ser,
Postergar, proponer no tiene nada que ver, porque postergar es dejarlo y proponer es continuar, no tiene nada que ver. Omitir y olvidar. Omitir significa pasarlo por alto, ¿no? Tal vez significa tal vez olvidar, pero aquí olvidar, si yo le puedo decir olvidar es, por ejemplo, olvido podría también ser dejarlo, pero tiene varios significados, es un sinónimo parcial. De acuerdo a eso, chicos, escojo el sinónimo total, que sería abandonar, dejar, ¿no? Recuerden, por favor, aquí escoger los sinónimos que sean más totales, ¿no? En este caso, si tienen doble significación, como una palabra polisémica, eso tiene que dejarlos de lado. Continuamos con la siguiente. Nos dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. En este caso, yo digo, a ver, conciben es verbo, condenas es verbo, concedas es verbo, pero condesas viene a ser un sustantivo, porque yo digo las condesas. Si me dijera condensas, otro verbo, ahí sí yo descartaría concibe, porque no termina en sas, dijera. Pero yo veo que todos son verbos y el excluido para mí es condensa, condesas, porque son sustantivos, las condesas. Todos son verbos. La solución es la D. Continúo con la pregunta siguiente. La pregunta 25. Me dice lo siguiente. Dice, elige la palabra que no pertenece a la categoría. Y aquí me dice acusación, licitación, munición y maldición. Yo digo, todos terminan en mención, todos son sustantivos, es cierto. Pero veamos de qué habla cada uno, ¿no? Eso usted debe razonar rápidamente. Entonces, acusación viene de un verbo, que es acusar. Licitación viene de licitar, un verbo, una acción. Munición no es un verbo, no viene de no viene de un verbo, sino munición simplemente son armas de fuego, no son cargas de armas de fuego, eso es una munición, ¿ya? Viene a ser simplemente armas de fuego, ¿no? Es un arma de fuego. Y mientras que maldición viene de maldecir. Entonces, mire, de acuerdo a eso, yo excluyo munición, ya que todos eran acciones, eran verbos. En cambio, munición no lo es. Continúo con la 26. Dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. En este caso me dice pretensión, presentación, prevención y prelación. Entonces, todos inician aparentemente con un prefijo, pero resulta que en este caso solo uno es diferente. En este caso una pretensión es una aspiración, ¿ya? Es una aspiración, lo que usted pretende seguir, no lo que usted quiere hacer, ¿ya? Aquí presentación en este caso no tiene no tiene tal vez un significado de antes de, como el primero. Premiación en este caso tampoco lo tiene. Y una prelación simplemente es un prestigio, ¿no? Un prestigio que tengo. Entonces, de acuerdo a eso, chicos, el que no indica tal vez un antes de sería la pretensión. Por eso excluyo en este caso la A, chicos, ¿no? Pretensión, porque en este caso el prefijo pre significará antes de. Por ejemplo, pretendo hacer esto, es un antes de lo que usted va a hacer. Cambio, presentación, premiación y la prelación. Prelación es un prestigio que tiene usted frente al resto, entonces no tiene nada que ver con antes de. De acuerdo a eso, la solución es la A. Voy con la 27. Dice, elige el par de palabras que completan la oración. Lo mismo, dice, pensaba únicamente que una pluma es su mayor valor, ni al caso. Si no viene a ser el más, ¿no? Pensaba más que una pluma. Su única, ni al caso. Su muy valor, ni al caso. Debe ser la A aquí. Pensaba más que una pluma. Su mayor valor era sentimental. La solución es la A. Vamos con la 28. Dice, encuentra la oración que no pertenece a la categoría. Dice aquí, los dragones tragaban fuego. Entonces aquí yo hablo de varias personas. Un dragón. Los tramadores tramaban guerras. Entonces se habla de personas. Los tratantes tramaban de negocios. Todos son personas. ¿Ya? Y en cambio al final dice, las traves trababan el techo. Traves no es ninguna persona. Las traves vienen a ser las vigas.
Entonces, de acuerdo a eso, yo digo, chicos, aquí el excluido es la D. Sí, porque de una u otra manera todos están hablando de personas, son oraciones que incluyen personas, ¿ya? El sustantivo es personas, pero en cambio aquí la de traves viene a ser un sustantivo común, ¿ya? Traves son vigas, es un sustantivo común, mientras que acá los tres primeros hablan de sustantivos propios, hablan de personas, ¿ya? Por eso es la de chicos, ¿ya? Usted tiene que razonar de esa manera, ¿ya? Listo, chicos. Aquí en este caso, entonces, la exclusión es por pronombre, por sustantivos, tipos de sustantivos. Entonces, todo eso se llama categoría gramatical. Vamos con la 29. Elige la palabra que más se acerca al significado de desear. Entonces, desear viene a ser algo que usted aspira, ¿no es cierto? Yo deseo, yo quiero eso. Entonces, ese vendría a ser el significado. Preferir, ni al caso. Sí, elegir ni al caso. Yo tengo, no, pues tengo, no tiene nada que ver. Si no sería aquí apetecer, ¿no? Yo deseo, por ejemplo, yo deseo comer una fritada. Me apetece comer fritada. Sería lo mismo, ¿no? Sería la opción C. Continuamos con la siguiente. 30. Encuentre la palabra que no pertenece a la categoría. Vamos a ver. En esta pregunta es similar a los tiempos de los verbos. Si yo digo nosotros campearemos, este tiene un modo indicativo. Sí, indicativo, porque está asegurando. ¿Ya? Si nosotros campáramos, este tiene en cambio un modo subjuntivo. Si nosotros campásemos, es un modo subjuntivo. Sí, porque simplemente es una probabilidad. Si ellos campearían, igual es subjuntivo. De acuerdo a eso, chicos, aquí el excluido sería la A, porque simplemente es indicativo, se está asegurando y el resto es una probabilidad, ¿no? O subjuntivos. Continúo con la 31. Elige la palabra que cambie el sentido de la oración. Dice aquí, cuando jugaban, todos provocaban, dice. Todos provocaban luchas, todos provocaban apuros, contiendas y batallas. Entonces, al inicio yo decía, ¿cómo se hace esto? Pero le vi estos dos puntitos. Y esto significa un significado, ¿sí o no? Esto significa que me tiene que dar un significado. Entonces, obviamente aquí usted tenía que encontrar la solución por término excluido, ¿ya? Dice, cuando jugaban todos provocaban. ¿Qué provocaban? Luchas, contiendas, batallas, es lo mismo, chicos. Porque todos estos significan como contiendas, peleas, ¿sí? O discordias, ¿ya? Pero en cambio apuros viene a ser el que no tiene nada que ver, porque un apuro, yo digo, tengo un apuro, simplemente es un problema. Cambio aquí luchas, contiendas, batallas, ya son peleas como tal. Entonces aquí simplemente usted debía elegir por exclusión, chicos. Y eso me di cuenta en realidad al final por estos dos puntitos, porque pensaba yo que tenía que reemplazar en alguna palabra. Entonces simplemente aquí me da igual, dice eso significa dos puntitos, ¿no? O significa o es igual a, eso me dice estos dos puntitos. Entonces obviamente yo dije, indican luchas, indican contiendas, indican batallas, es lo mismo peleas, pero apuros no tiene un rango menor, por eso no sería la solución. Voy con la 32. Elige la palabra que más se acerca del significado de interino. Aquí recuerden que si dice, ¿no? Es interino, viene a ser alguien que es opcional, alguien que va a estar poco tiempo, eso es interino, ¿no? Entonces, permanente ni al caso, me dice si asemeja, entonces un sinónimo, permanente ni al caso. Hipotético viene a ser algo que va a ser comprobado, ¿no? Eso es hipotético. Peculiar es algo raro, algo diferente, ¿sí? No tendría nada que ver, ¿ya? ¿Ya? Hipotético es una suposición, ¿no? Entonces aquí vendría a ser alguien provisional, ¿no es cierto? Eso es un interino y alguien provisional. Listo, continúo con la 33. Elige la palabra que no comparte el mismo significado que las demás. Aquí me dice lo siguiente. Listo. En este caso vamos a ver cuál nos se relaciona más. En realidad son diferentes palabras. Recuerde que pretender es algo que usted desea, algo que usted quiere alcanzar. Sí, algo que usted desea, algo que quiere alcanzar, algo que usted quiere atraer para usted. Sí, por ejemplo, pretendo
ser doctor, por ejemplo. Usted quiere tal vez atraerse a ello, ¿ya? Entonces aquí conquistar, yo digo, quiero conquistar esa nación. Obviamente usted también va a querer desear de una otra manera, quiere atraerlo a usted. Si usted dice voy a conversar, conversar simplemente podría ser hablar, no es que usted quiere tal vez atraerlo. Y cortejar, sí, cortejar también, ¿no es cierto? Es tratar de enamorar, ¿no? Por ejemplo, voy a cortejar a esa persona. Igual, usted quiere desear, ¿no es cierto? Quiere desear, quiere atraer. De acuerdo a eso, chicos, aquí el excluido para mí sería la opción C, conversar, ¿no? Porque digo, voy a conversar, no tiene que ver, pero sí voy a pretender, voy a cortejarlo, voy a conquistarlo. Sería en relación a que usted desea algo, ¿no es cierto? Entonces aquí la excluida es la C. Tiene que, como le digo, analizar de las palabras. Continúo con la 34. Elige el par de palabras que completan la oración correctamente. Dice, comía únicamente en el caso. Comía menor que un pájaro, no, comía menos que un pájaro. Su única vocación era leer. Sería entonces la opción B de bueno, el que mejor se relaciona, ¿no es cierto? Continúa con la 35. Dice completar igual la oración. Ese aroma cautiva más que las orquídeas, su caminaba ni al caso. Su fragante, no. Ese aroma fragante más que ni al caso. Sí, no debe ser esta, ¿no? Ese aroma cautivaba más que las orquídeas. Su fragancia era dulce como la miel, ¿no es cierto? Era la C, usted puede hacerlo por exclusión, el que mejor se acomode, el que le dé un significado lógico, y dentro de ese significado lógico está la palabra que guarde alguna relación, ¿no es cierto? En concordancia. 36. La palabra que más se acerque a consensúa. Consensúa viene de consenso. Y recuerde que consenso, ya, bueno, no puedo borrar, ¿ya? En este caso, consensua viene de un consenso, ¿ya? Y un consenso, como les decía, es estar de acuerdo. Entonces, obviamente, tiene que relacionarlo con eso. Dice apoya, no establece, no corrobora, ¿no? Entonces, ¿sería cuál? El más específico sería acuerdo, ¿no? Porque es el que más se acerca. Usted me puede decir, pero corroborar, apoyar, podrían ser. Pero usted debe elegir, recuerde, el de significación más total. Entonces aquí sería acuerdo, por el mismo significado en realidad. Continúa por favor con el siguiente. Voy con la pregunta 37. Me dice, encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto resaltado en mayúscula. Y aquí dice pasión. Actúa con pasión. Y recuerde que actuar con pasión viene a ser actuar con mucha locura, con mucha pasión, con mucha tal vez, em, tal vez con mucha locura, ¿no? Podría yo decirlo, ¿no? Eso sería actuar con pasión. De acuerdo a eso, chicos, el significado sería vehemencia, ¿no? Entonces voy a escribir aquí eso, ¿no? Actuar con pasión es actuar con mucha locura, con mucha, tal vez, em, algo que le encanta, ¿no es cierto? Eso sería actuar con pasión, ¿no? Con mucha dedicación. Entonces, de acuerdo a eso, chicos, el sinónimo de pasión vendría a ser la demencia. Voy con la 38. Me dice, elige la palabra que más se acerca al significado de ansiar. ¿Cuál sería aquí? Yo ansío, es algo que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, la solución sería desear, ¿no? Porque estimar es tal vez que yo guardo cariño. Venerar es que yo guardo cierto respeto por otra persona. Y adorar, que viene a ser como que yo elogio, tal vez yo guardo igual un amor importante. Aquí simplemente sería desear. Voy con el siguiente. Me dice, elija la palabra que más se aleja de inerte. Entonces, al decirme que más se aleja, vendría a ser ¿qué cosa? Un antónimo, ¿no es cierto? Entonces, recuerda, inerte, sí lo hemos escuchado. Inerte es cuando está quieto, ¿no es cierto? Es cuando no se mueve, ¿ya? Los seres inertes, decíamos, no, los que no se mueven. Entonces, debo buscar lo opuesto. Sería alguien
Vivo, ¿no es cierto? Sería el antónimo. Enérgico, ni al caso, porque vendría a ser, el antónimo de enérgico sería como desmayado, exhausto. Alegre no, porque es alegre, triste el antónimo. Divertido no, porque sería divertido, aburrido. Sería entonces la de dinámico, porque obviamente si yo digo que soy dinámico, vengo a ser activo, estoy vivo. Entonces esta sería la solución. Y voy con la 40. Y ya mismo terminamos. Y me dice lo siguiente. Dice, elija la palabra que da sentido a la oración. Dice, los nativos talaban ni al caso porque van a cosechar frutas. Cortaban ni al caso, van a cosechar frutas. Me dice, mondaban, mondaban. Y en este caso, chicos, a ver, ¿cuál sería el que más tiene relación? ¿Ya? Yo creo que por simple escritura, por simple análisis, sería, ¿no? Cultivar, ¿no? ¿Qué es mondar? Mondar es como mudar la piel, eso es mondar. Entonces sería como quitar la piel. Ya, eso sería mondar. Entonces, obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Obviamente ese rato usted no va a tener tiempo para estar buscando significados, sino tiene que darse cuenta, ¿no? El que más tenga relación. Entonces, obviamente los nativos cultivaban la tierra y cosechaban las frutas. Tiene mayor relación. Listo, chicos. Entonces, ese sería, por favor, el análisis de estas preguntas. Nos vemos el día de mañana con algunas preguntas similares en el que usted, por favor, vaya aplicando estos conceptos, ¿no? De todas maneras, hemos de evaluar todo para poder revisar un pronto cambio, tal vez. Listo, chicos, entonces esto ha sido. Mucha suerte. Me despido. Hasta luego.